Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice el apóstol Pablo: por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira. El mentiroso es siervo, hijo del diablo. El propósito de toda mentira es para engañar, dar a la mentira apariencia de verdad. Bajo la ley de Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es un mal que puede hacer mucho daño, aún más daño que el robo. ¿Cuánto vale el buen nombre, la buena reputación de una persona? Dice la Biblia en Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata, el oro. Otra vez en Éxodo, capítulo 23, versículos 1 y 2. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. Otra vez en Deuteronomio capítulo 19, 18, la ley de Moisés era muy enfática, muy estricta sobre este asunto de la mentira. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es razonable. Es razonable ese juicio, esa conclusión, hacer a él el daño que él pensaba hacer contra el acusado. Sería justo. Ese castigo sería justo. Ahora, la mentira puede resultar en la muerte del acusado. Por ejemplo, 1 Reyes 21, verso 13. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot. Este es el caso, se acuerda que Jezabel quería la viña de él, no la quería vender y pues, está resuelta a matarlo. Decir contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y era una vil mentira. No era cierto. Era falsa acusación simplemente para matarlo. Para que Jezabel pudiera tomar posesión de su viña. Bueno, desde luego vemos en la historia
de la muerte de Cristo, por ejemplo, en Mateo 26, cómo hubo tanta mentira. Mateo 26, 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es difícil entender cómo los ancianos, los líderes del pueblo de los judíos, cómo ellos podían caer tanto en el abismo de la mentira y Satanás. Pero lo hicieron. Lo mismo Esteban, capítulo 6, de versos 10 al 14, decían que él había blasfemado. Vamos viendo esto. Hechos capítulo 6, versículo 10. Hechos 6, versículo 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Una mentira contra él para poder no solamente callarlo, porque con eso, al acusar de la blasfemia, entonces, pues inmediatamente, apedrear, matarlo. Bueno, la Biblia dice que Dios aborrece la mentira. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Desde luego, a través de toda la Biblia, vemos cómo Dios aborrece la mentira, falso testimonio. Bueno, hay muchas clases, muchas formas de mentiras. Vamos estudiando este punto para que el estudio sea pues, lo más práctico posible. Desde luego, el falso testimonio, el simple y sencillamente contar una mentira, como Giesi, ¿se acuerda del caso de Giesi, el siervo, el siervo de Eliseo? Segundo de Reyes 5:25, cuando él hizo algo contrario a lo que el profeta quería, y le pregunta, y él dice a Giesi, dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Una mentira. Bueno, hay muchas maneras de mentir. La lisonjería, Salmo 12:23, falsedad, habla cada uno a su prójimo,
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Exageración es otra forma de mentir. También se llama adular. Adular. Para agradar a otro le dice cosas buenas acerca de él, pero exagerando, yendo más allá de la verdad. Primera a los Tesalonicenses 2:5, nunca usamos palabras lisonjeras, dice el apóstol Pablo. La palabra calumnia cabe aquí en este estudio. Calumnia. Levítico 19:16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Chisme. El chisme es calumnia. Falsa acusación. Y simplemente una mentira. Calumnia. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Es lo que dice Juan. Primero de Juan 4:20. El que dice que ama a Dios, alaba a Dios, se ama a Dios, pero aborrece a su hermano, no. Él es mentiroso. Desde luego, una categoría muy grande en este estudio son las excusas. Las excusas. En Lucas 14:18-20, cuando fueron invitados a la fiesta de bodas, dicen, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A veces estas excusas pues dan risa. La gente dice, habla cosas que son tan necias. Pero otra categoría muy importante, categoría muy peligrosa, es la mentira de la falsa doctrina. Pensamos al decir doctrina, que significa enseñanza, pensamos, pues, desde luego, es algo bueno. Se necesita, se requiere mucha enseñanza. Es cierto. Pero lamentablemente hay muchos religiosos, hombres y mujeres que profesan ser de Dios, que aman a Dios y aman a Cristo y aman la Biblia, pero enseñan falsas doctrinas. Jesús habla mucho de esto. En el primer sermón, el sermón del monte, en Mateo 7, versículo 15, de una vez él comienza a advertir. Habla de los falsos maestros. Dice Pedro, según Pedro 2:1, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Ese texto es, más bien, es segunda Tesalonicenses 2:10. Ahora también la Biblia habla de falsos dioses. 1 Corintios 8:5, Romanos 1:25, habla de falsos cristos,
Mateo 24, falsos apóstoles, Apocalipsis 2, el no decir toda la verdad, contando una media verdad, la otra mitad, ¿qué es? ¿Qué es? Si uno está contando una media verdad, pues la otra mitad es mentira, es para engañar. Abraham, desde luego, es el ejemplo clásico de eso. Él dijo que Sara era su hermana. Bueno, sí era su media hermana, pero era su esposa. Y contó esto a Abraham por temor de que lo mataran a él para llevar a Sara. No hago comentario sobre eso porque Dios no le reprendió, igual que Rahab, ella hablando de los espías que estuvieron allá, ella bien sabía que habían estado ahí escondidos. Y ella dice, no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Josué 2, versículo 5. Otra vez, yo no hago comentarios sobre esto porque la Biblia no lo justifica y solamente lo registra como un comentario. Ahora, entonces, uno puede mentir sin usar palabras. ¿Se acuerda cómo los hermanos de José, cómo engañaron a su padre? No, pues presentaron su saco pues, manchado con sangre y dejan que su padre, dejan que él crea una mentira acerca de José. Ellos no contaron lo que pasó, desde luego. Ellos no contaron lo que habían hecho con José, pero presentaron de esta manera este saco y todo para que él creyera una mentira. Uno puede mentir con los gestos, con los ojos, con las manos, con los hombros, con un beso. Un beso de traición, ¿verdad? Hay gran peligro en cuanto a los impuestos. Impuestos que uno paga basados en lo que uno gane, los ingresos. Y no reportar ingresos al gobierno para no tener que pagar impuestos, deshonesto, claro. O no reportar todo lo que recibimos por cierto trabajo. O falsificar gastos y otras, lo que se llaman deducciones,
O son cosas que puede descontar de sus ingresos para pagar menos impuestos. Pero hay muchas maneras de engañar y el engaño es mentira. Alumnos que usan tácticas engañosas para poder pasar exámenes. Niños y jóvenes, por no ser bien enseñados, pueden hablar o pueden actuar de manera engañosa. Por ejemplo, copiando la obra de otro estudiante y presentándolo como el suyo propio. Primero a los Corintios 7, 4 y 5 habla de defraudar sexualmente. Una persona, por ejemplo, una mujer disgustada, ella sale con excusas, no me siento bien, tengo dolor de cabeza, cuando el problema es que simplemente está un poquito enojada con su marido y no quiere cumplir con la relación íntima. Y primero a los Corintios, capítulo 7, versículos 4 y 5, enseña Pablo esto con toda sencillez y claridad para evitar la fornicación. Es un asunto serio. Y los que quieren estar bien con Dios simplemente no usan tácticas carnales para así cumplir con su egoísmo. Bueno, toda forma de hipocresía. Ya mencionamos falsa doctrina. Y Jesús en Mateo 15, 8 y 9, en vano me honran. Enseñando como mandamiento, como doctrina los mandamientos de los hombres. Enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres y en vano me están adorando. No lo acepto. Porque no es verdad. No es enseñanza bíblica. Es enseñanza humana. Enseñanza que los hombres han inventado. Y ustedes saben que en el mundo religioso hay mucha enseñanza falsa y mucho mandamiento falso. Son engañosos. Y dice Cristo, en vano me están honrando. En el día final, cuando están hablando de lo mucho que han hecho para servirle, Jesús dice, apartaos de mí, jamás os conocí. Qué horrible decepción, van a sentir tan decepcionados por pensar que van a recibir el galardón y más bien reciben la condenación. Tanta gente que cree que la religión falsa, la enseñanza falsa, las prácticas falsas, el culto humano, todo eso es tan bueno y aceptable como lo que la Biblia enseña. Y eso es mentira del diablo. Es para engañar, es para que la gente se pierda. Qué tristeza. Y hermanos míos, cuidado. Cantamos con ánimo. Yo quiero trabajar por el Señor. ¿De veras? ¿Habrá evidencia de eso? Oh, cuánto amo a Cristo. ¿De veras?
Primero a Timoteo 3:8 habla de doblez. Doblez. Significa tener dos lenguas. Dos lenguas. Habla de los dos lados de la boca. Doblez. Santiago capítulo 3, todo el capítulo, tiene que ver con la lengua. Y el daño que la lengua puede hacer. Los pecados de la lengua. Bendecir a Dios y maldecir al hombre. Y Santiago está escribiendo a nosotros. Él está escribiendo a nosotros. Alabamos a Dios y luego maldecimos a los hombres, aún al hermano. Decir algo hiriente, cortante, para lastimar, para ofender. Y luego decir, no, pues yo estaba jugando. Olvídelo, estaba jugando. Eso no es un juego muy sano. Algunos, por ser tan acostumbrados a la mentira, cuentan mentira cuando la verdad suena mejor. Es una expresión muy común. Muchos usan esa expresión reconociendo que a veces alguien cuenta alguna mentira sabiendo la verdad, pero cuenta mentira, cuando la verdad suena mejor. Muy difícil entender eso. Ok, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? Envidia, odio, los hermanos de José, para evitar castigo. Niños, desde luego, son muy tentados a usar la mentira para no ser castigados. Bueno, desde luego se usa aún para salvar la vida o para salvar la vida de otros. Y esto es un caso pero muy serio. Pero el uso de la mentira para la ganancia es nada más otra evidencia de que el amor al dinero es avaricia, la cual es idolatría. Bueno, en la Biblia, como yo digo, de principio a fin, tantos textos. Proverbios 11:1, balanzas falsas. Proverbios 21, conseguir tesoros con lengua mentirosa. No dar información correcta para obtener asistencia del gobierno. Es otra tentación muy fuerte. Y se enseña falsa, hemos hablado mucho de enseñar falsa doctrina, pero se hace eso acomodando la enseñanza de Cristo para complacer a la gente. La música instrumental en el culto no es Biblia, pero agrada, complace a la gente, atrae a la gente, como también el teatro y toda clase de recreo y otras cosas. Muy bien, bueno, hasta aquí llego. Con eso basta. Hay desde luego tantos textos en toda la Biblia sobre este tema, pero yo creo que estos bastan y ustedes pueden seguir en su propio estudio agregando otros textos y otros ejemplos y otros propósitos y todo. Pero
Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor nos ayude a amar la verdad. Dios aborrece la mentira. Muchas gracias.